La razón por la cual les decía que estaba asustado de si el tema del que íbamos a hablar hoy hizo que nadie iba a venir es porque hoy vamos a hablar de el rey que regresa, ¿sí? Y, y cuando pensaba en esto, el rey que regresa es un tema que o del que se habla muchísimo en algunos lugares o del que no se habla del todo en otros lugares por esa misma razón de que en algunos otros se habla muchísimo de este tema. Y lastimosamente pocas veces se encuentra un balance en lo que se habla de este punto, ¿no? Y es que el rey regresa, habla de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y sea que usted tiene 40 años de ir a una iglesia, sea que es la primera vez que usted entra a una iglesia, si usted vive en este país, probablemente usted ha escuchado este término de que Cristo va a regresar, de que Cristo viene y a veces es un tema en el que empieza la gente a divagar, en el que empiezan a salir fechas, en el que la gente está planteando y está pensando y el momento y etcétera, etcétera, y todos podemos tener diferentes recuerdos de esto. Hay uno particular que yo tengo y es, había un tiempo para la gente más joven, y es que quería ver quiénes están aquí jóvenes. Hay unos cuantos jóvenes aquí, hay unos cuantos ahí. Digamos, ¿usted se acuerda de los tiempos antes de la 27? ¿O no? Ya usted llegó y tiene reconocimiento de los tiempos en que la 27 no existía, ¿o no? Pues ve, si usted es menor que Emma, usted no se acuerda de la 27, pero resulta para esas personas que antes había una leyenda de una carretera que nos iba a llevar a Punta Arenas en menos de una hora. Es una leyenda urbana que existía, que supuestamente había unos puentes que habían construidos, pero que faltaba construir una carretera que nos iba a llevar. Lo que no nos contaron era que iba a tener un solo carril, que iba a costar como 4,000 pesos ahí los peajes para llegar, pero esa leyenda era una leyenda maravillosa, ¿sí? Pero para los que entonces estamos por arriba de la edad de Emma y que nos tocó viajar a Guanacaste o a Punta Arenas o a lo que sea por Cambronero, que todavía existe, así que todavía le pueden preguntar a alguien que lo lleve un día por ahí para cultura general y para no pagar peajes. Pero yo recuerdo ver en la ruta Cambronero que había un montón de piedras que estaban pintadas y decían Cristo viene, ¿verdad? Y uno iba ahí en esa calle con esa neblina y había un guindo así y una piedra decía Cristo viene y uno, Dios mío, y veía el guindo, la neblina, Cristo viene y yo decía, Jesucristo, ¿cuándo viene? ¿Por qué están anunciándolo tanto? ¿Será que ya va a venir? Y había hasta en una montaña, había una, a veces no me acuerdo si decía Cristo vive o Cristo viene, pero había una montaña que tenía así en piedritas, así, todo escrito. Y yo me acuerdo yo ir chiquitillo ahí por el Cambronero y yo decía, Cristo viene, híjole, estoy preparado, no estoy preparado, y cómo es la cosa, qué es lo que hay que hacer. Y muchas veces ese tema es el que viene a la mente, como de, ¿estoy en regla con el hombre o no? ¿Qué pasa? Y esta sensación de, uy, Cristo viene y ¿qué vamos a hacer? Y la primera pregunta que yo me hago y la primera pregunta que me hacía con respecto a este tema o cuando veía este tema del que tenía que enseñar es, ¿por qué tomamos un extremo o el otro? Es decir, ¿por qué tomamos el extremo de que, o mejor, de ese tema nunca hablamos, o por qué tomamos el extremo de que pasamos hablando de ese tema constantemente, ¿verdad? Y yo creo que una razón podría ser por la que usted no quiere ser como el extraño, ese que habla de ese tema que mejor no se habla, ¿no? Usted dice, entonces yo mejor no hablo de eso porque me van a los amigos de la oficina y los amigos de allá y de aquí van a decir, este es el bicho raro que pasa hablando ahí de que Cristo viene y no sé qué y no sé cuánto. Otro podría ser porque siendo honestos no tenemos ni la menor idea de qué implica eso. Porque nunca nadie nos ha hablado de eso y porque no sabemos, la verdad, qué significa, cómo hacer, qué es lo que va a pasar. Yo he ido ahí, pero como me da miedo, entonces mejor no he ido mucho, pero entonces podría ser que yo no sepa qué es lo que va a pasar. O por el contrario, podría ser que
hablamos muchísimo de este tema y pudiéramos ir y meterle susto a la gente de que Cristo va a venir y va a emitir un juicio y hay un juicio final y el tema del juicio final y la gente se empieza a asustar con el juicio final y ese tema de saber si eso no está preparado, si no, etcétera. Y es ahí donde se forman tantas vertientes y tantas cosas alrededor de este tema. Y es por eso que hoy quisiera que todos pudiésemos venir con ojos frescos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca del Rey que regresa. Así que, ¿qué le parece si oramos y vamos a nuestros textos de hoy? Padre, damos gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas la bendición de estar aquí hoy, Señor, frente a tu palabra. Para que tú puedas hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Damos gracias porque tú has brindado las condiciones para que podamos estar hoy aquí sentados, Señor, juntos, descubriendo lo que tú tienes para decirnos a cada uno de nosotros. Y damos gracias por ese milagro precioso que tú haces de hablar a nuestros corazones, Señor, de abrir nuestros ojos, de abrir nuestras mentes, de abrir nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra y para que podamos ponerla en práctica, Señor, porque sabemos que la única manera de lograr eso, Señor, es que tú lo hagas y que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos hacerlo, Señor. Y esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, así que si vamos a hablar del Rey que regresa, adivinen a qué libro vamos a ir. Apocalipsis. Y vamos a ir a los últimos capítulos de Apocalipsis. Vamos a andar en varios lugares, pero nos vamos a concentrar ahí. Si usted quiere seguirlo en su Biblia, vamos a estar Apocalipsis 19, 21, 22. Así que puede irse a Apocalipsis 19 para nuestros primeros versículos, que son los versículos de Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Dice así: Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esta imagen que nos presenta Apocalipsis en el capítulo 19 es una imagen de lo que es un rey, de un rey que viene con todo el poder, con toda la autoridad. Es decir, las imágenes que utilizan nos demuestran el poder de nuestro Señor. Y al final dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el primer punto que quisiera que abordáramos en esta mañana, es el mismo hecho de que Jesús regrese demuestra que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, ¿quién más puede volver a la tierra? ¿Quién más? Nadie más. Nadie más, por más que quiera, puede levantarse de entre los muertos. Nadie más. Solo Jesucristo. Y mucho menos con ese despliegue de fuerza y poder. Solo alguien que reina sobre la muerte, solo alguien que reina sobre todo, solo alguien que es todopoderoso. Y pensaba en esto, ok, bueno, listo. Jesús viene con este poder demostrando que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso usted y yo hoy día? Y el tema es, si Jesús tiene ese poder para regresar en el momento en que así lo determine el Padre, eso quiere decir que Jesús es Rey hoy también. ¿Sí? Y
hay un versículo, digamos, o parte de la llamada Gran Comisión que hemos visto una y otra vez acá y que la vamos a ver de nuevo porque la voy a poner ahora, tiene dos elementos de los que hablamos poco que son muy importantes y que llaman poderosa mi atención en el tema de que este es Jesús resucitado hablando a sus discípulos, y dice en Mateo 28, en los versículos 18 al 20, es: Jesús se acerca a sus discípulos y dice: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Gracias, David. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta tarea de ir y predicar su evangelio es una tarea que tenemos todos, absolutamente todos, como cristianos. Pero el hecho de que Jesús sea rey implica que no estamos solos en esa tarea. Es decir, esta primera frase que le dice Jesús antes de decirles eso, les dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa realidad es una realidad que era verdadera en ese momento hace poco menos de 2000 años. Y es una realidad que es verdadera hoy. Y es una realidad que va a ser verdadera hasta que Jesucristo venga nuevamente. Y esa realidad es importante que usted y yo podamos reconocerla, que usted y yo podamos recordarla, porque Jesús no está durmiendo, no está descansando, no está ahí sentado esperando que todo pase. Jesús está reinando hoy en día. Jesús está sentado en el trono, Jesús está gobernando, y ese regreso nos da esperanza. Ese regreso nos debería dar confianza. Ese elemento de que Dios reina hoy es algo que debería de llevarnos, que debería de movernos, que debería de llenarnos. Y pensando en esto, yo decía, bueno, eso puede ser algo quizás que hemos escuchado, quizás que decimos inclusive nosotros. Es decir, claro, sí, Jesús es Rey de Reyes, Jesús es Señor de Señores, por supuesto, pero pensaba en momentos de la vida en los que esto debería traducirse en una realidad. Es decir, para mí es clarísimo ver a Jesús reinando en el hecho de cómo es posible que logremos que una actividad como la del día de ayer, que es más grande de lo que cualquiera de nosotros pudiese planear individualmente o contemplar cada pequeño detalle, es una actividad que yo digo, solo ocurre de esa manera porque Dios quiere que ocurra de esa manera. Es la única forma. Y es para mí clarísimo cómo logramos recolectar más de 400 regalos en un mes aquí, cómo semana a semana aparecían 100 regalos nuevos que nunca nos daremos cuenta de cómo aparecían esos regalos, porque la realidad es que no sabemos, y gente cuenta, yo los compartí aquí con los compañeros del trabajo y no sé qué, hay un montón de historias y un montón de cosas que uno puede ir sumando, pero nunca sabremos cómo es que se llega a eso. Y eso es para mí maravilloso de ver cómo Dios va ordenando y organizando todo para que pase eso en ese lugar. Entonces, ese es un área en donde para mí es clarísimo quizás ver cómo Dios está reinando y teniendo control de todo lo que está pasando. Pero quizás hay otras áreas en mi vida en las que yo lo pongo a Jesús en el que reine, pero bajo este contexto. O en el que yo quiero sentarme en el trono porque en esta área yo me encargo. En mi vida laboral, no, vea, Jesús, yo de mi vida laboral, de eso me encargo yo, digamos, de ver qué es o le digo, Señor, sí, ayúdame con un trabajo, pero que sea en una empresa de este estilo, que paguen esto, que den estos beneficios, o si soy emprendedor, entonces que mi negocio pueda salir aquí, hacer aquí, etcétera. Y lo ponemos en ese contexto, o de una caja de dónde quiero que yo reine Jesús, o lo ponemos
o nos ponemos a reinar nosotros mismos bajo ese control de ciertas áreas, ¿sí? Entonces, que podemos llegar y decir puede ser que sea una realidad a medias en nuestras vidas. Y esa es la reflexión que quisiera que hiciéramos cada uno de nosotros en esta mañana con respecto a este punto. Si es Rey de Reyes y Señor de Señores en absolutamente todo en mi vida. Porque la otra cosa que pasa cuando Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores en cualquier aspecto de mi vida es que es literalmente el Rey. Y la palabra Rey puede ser una palabra lejana para nosotros en Costa Rica porque no hay reyes, porque en el mundo hoy en día hay unos cuantos por ahí, pero no tienen el poder que tenían en ese momento. En el momento en que se escriben estas cartas, existía el César. Y quizás usted ha visto películas de estos hombres que tuvieron esa posición del César en el Imperio Romano, donde ellos decían, oiga, hay que ir a conquistar tal tierra, y todo el ejército tenía que irse a conquistar tal tierra, donde ellos estaban ahí en el Coliseo y, ¿verdad? Y ponían la mano así, decidían si alguien se moría o si alguien vivía, donde tomaban estas decisiones, donde decían, bueno, a partir de ahora le vamos a cobrar a la gente tal impuesto, y ahí no había que una ley, que una asamblea legislativa, nada, era lo que el rey diga es lo que se hace. Y esa es la otra parte de esta verdad que debería ser una realidad en nuestras vidas, es decir, ¿qué es lo que el rey quiere que yo haga? Si Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, que regresa, pero que hoy día también es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué es lo que el Rey quiere que yo haga hoy domingo? ¿Qué es lo que el Rey quiere que yo haga mañana lunes? Y es por eso que nuestra Biblia también usa la palabra de esclavo, es decir, nosotros tenemos esta condición de Señor que es, ¿qué es lo que quieres que yo haga hoy? Y esa es otra realidad que muchas veces nos cuesta manejar porque no, este es mi tiempo, este es el tiempo en el que yo voy a la iglesia, este es el tiempo en el que sirvo al Señor, y este es el otro tiempo donde yo hago lo que yo quiero con mi vida, porque este es el tiempo donde yo disfruto, donde yo hago aquí, ¿verdad? Cuando la realidad es que si hay un rey, y si yo sirvo a ese rey, yo sirvo tiempo completo a ese rey. Tiempo completo. Pero sigamos. La otra cosa muy importante que yo veo en este texto de Apocalipsis también, si volvemos al texto de Apocalipsis 19, si vemos estos versículos, si vemos la espada afilada, si vemos el castigo, el furor del castigo de Dios, vemos un montón de palabras que hablan de juicio. Y eso es otro elemento muy importante del rey que regresa. Es decir, el rey que regresa, su regreso implica juicio. Habla de dictar sentencia, de hacer guerra, de espada afilada para herir a las naciones. Habla literalmente del castigo de Dios. Y todo eso solo puede significar dos cosas: o buenas noticias o malas noticias. Es así de simple. O es blanco o es negro. Segunda de Tesalonicenses, estuvimos viendo Segunda de Tesalonicenses hace poco, dice el capítulo 1, los versículos 6 al 10. Dice, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder, el día en que venga para ser glorificado por su pueblo santo y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que dimos. Dios es un Dios justo y por lo tanto tiene que emitir un juicio. Vemos en nuestras Biblias cómo Dios emite un juicio contra los habitantes de la tierra en el tiempo de Noé, cómo Dios emite un juicio contra el faraón en los tiempos de Moisés, y cómo constantemente hay un momento en el que Dios es paciente
y es pasivo, pero llega un momento en el que Dios emite juicio. Y ese momento va a llegar. Y el regreso de Cristo implica un juicio. Y esto puede ser algo difícil de digerir para nosotros. Ese momento que habla este texto de destrucción eterna para algunos. Y pienso en las razones por las cuales es muchas veces difícil de digerir esto, por las cuales esto puede empezar a generar ciertas preguntas en nosotros, que no está mal que yo haga preguntas, porque las preguntas me pueden llevar a conocer más acerca de la sabiduría de Dios, acerca de su soberanía, acerca de cómo se entrelazan su justicia, su santidad, su gracia, cómo están entreligados estos conceptos. Así que no está mal que yo pueda partir de ciertas preguntas para explorar más en detalle estos temas. Pero pienso en la razón por la cual este tema del juicio trae de nuevo como este susto, como este tema de por qué y por qué así, etc. Y pienso en la manera en la que nosotros también vemos la justicia muchas veces. Y es que cuando uno piensa en esto, en castigo eterno y eso, uno empieza inmediatamente a pensar en las personas que están más cerca de nosotros, que no han creído en Cristo. Inmediatamente, eso es lo que viene y eso es lo que nos duele. Eso es lo que uno piensa, el castigo eterno para esas personas que están cerca de mí. No hay día en que yo no piense en mi hermano, no el que está ahí, el otro que no está aquí. No hay día en que yo no piense en eso y que no ore a Dios por eso. Porque al final Dios es el que hace la obra en cada una de esas personas en las que usted pueda estar pensando que están cerca suyo. Pero es la razón por la cual muchas veces este tema se nos dificulta, porque inmediatamente nos vamos a pensar en esas que están cerca. Recuerdo esta persona que hablaba de este familiar y de cómo no se podía imaginar a este familiar en ese momento tan difícil y difícilmente vamos a saber lo que Dios puede hacer al final de la vida de una persona. Y hablábamos del ejemplo del ladrón en la cruz y cómo ahí en ese último momento de su vida él cree en Jesús y realmente cree en ese poder y en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de cada pequeña parte de la vida que no necesariamente podemos saber de cada quien. Pero esto sí me habla de una cosa muy importante, y es de la necesidad urgente de compartir su evangelio. Es urgente la necesidad que existe de que usted y yo compartamos el evangelio con las personas que están a nuestro alrededor. Pero ese es como un elemento de la justicia que nosotros muchas veces vemos o pensamos o nos deja ahí pensando muchas cosas. Pero luego está el otro lado de la justicia, y es más bien donde nosotros queremos que Dios venga y haga justicia, pero ya. Esa dicotomía de, bueno, es que estos los que están cerca mío, sí, qué difícil. Pero hay otros a los que yo quiero, oiga, que le caiga un rayo, pero mañana. Y pensaba, ¿cuáles son estas cosas en las que usted más desea que Dios haga justicia? Yo recuerdo el primer día que nosotros fuimos a Casa Libertad, que es la casa que tiene Face of Justice para las niñas que son rescatadas de trata de personas. Recuerdo cuando nosotros entramos a esta casa y estaban las chicas ahí, y en nuestra mente estábamos Jimmy, Mile, Ana y yo. En nuestra mente quizás eran como más señoritas, no sé, de 13, 14 años, pero cuando entramos a ese lugar eran niñas de 10, de 9 años, que a partir de sus 5 años habían tenido unas experiencias de vida
que a nadie en este mundo le debería de pasar. No hay más maldad que yo haya visto que algo como eso y como las historias tan crudas que pudimos escuchar de lo que esas niñas habían vivido en sus tan poquísimos años de vida. Y esa es una de las cosas de la maldad de este mundo que más me gustaría ver a mí erradicadas. Pero así hay muchas cosas. Es decir, los políticos que abusan de las personas en condiciones más vulnerables, eso para mí es un nivel de maldad que es durísimo de digerir. Muchos pudiesen pensar en las personas que han herido profundamente o los han herido profundamente. Es decir, muchas cosas que pudieran venir a nuestra mente cuando uno piensa en esas que usted quiere justicia, pero ya. Los que manejan a 40 kilómetros por hora en el carril izquierdo, en la 27, todos esos. Los que se colan en la fila. Tantas cosas en las que usted dice, bueno, para estos, bueno, que Dios tenga más misericordia, pero para estos que no tenga nada de misericordia, ¿no? A veces estamos como nosotros jugando con y ese es el problema que tenemos usted y yo con la justicia. Es como, bueno, para estos más misericordia, para estos menos, y andamos ahí jugando como de qué es lo que va a hacer. Pero el punto es que nosotros también estamos en esa lista, que nosotros también estamos en esa fila. Dice Efesios 2, versículos del 3 al 9. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Es decir, todos y cada uno de nosotros merecemos el castigo de Dios, merecemos la ira de Dios. Pero dice el versículo 4 que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, por su gracia nos salvó mediante la fe. Esto es un regalo y estas son las buenas noticias del juicio. Que Dios nos salva del castigo eterno por su gracia mediante la fe. Y eso es algo hermoso porque significa que no es por las obras que usted haga. No es porque si usted madrugó ayer y se fue allá hasta Guanacaste, no es por eso. Eso no tiene absolutamente nada que ver con su salvación, porque su salvación es un regalo que viene por gracia, mediante la fe. Y eso es lo más hermoso, y eso es lo que entonces a todos este grupo de personas que usted está pensando en el juicio y en estas personas, eso es lo que usted tiene que ir a contarle. Oiga, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Resulta que Dios, por su gran amor por nosotros, envió a su Hijo, y su Hijo derramó su sangre por completo por vos, para salvarte, para que tengas una eternidad con Él. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Hace poco vi un video de un pastor que hablaba de este momento en el que Jesús regresa. Y entonces decía que habían dos compañeros de trabajo ahí y que
y que de pronto uno de los dos, ¿verdad?, iba a ir ahí a recibir a Jesús entre las nubes. Entonces el hombre iba ahí y el compañero lo vuelve a ver y le dice: ¿por qué nunca me dijiste que así terminaba el mundo? Y otro le dice: es que no quería molestarte. Y le dice: pero si sabías lo que iba a pasar conmigo, ¿cómo nunca me dijiste absolutamente nada? Y reflexionaba en esta historia de ese tema de no, porque no quiero molestar. Híjole, pero es que estamos hablando de la eternidad de una persona. Y sí, no es que queremos ir y hacer el conflicto, ¿no? Y imponer un conflicto. Lo que queremos es abrir puentes. Es abrir puentes para que las personas vengan y para que Cristo toque los corazones, porque al final es Jesucristo y su Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio y de justicia. No somos nosotros. Nosotros siempre somos obreros, pero que tenemos que contarle esta buena noticia a las personas. Porque hay un juicio. Porque no podemos obviar de que no hay un juicio, de que no va a pasar nada, de que todo bien. Porque no todo bien. Porque hay un juicio, porque el regreso, el rey que regresa implica un juicio. Pero el último punto que quisiera tocar con respecto al rey que regresa es que el rey que regresa también implica que hay un reino por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21, dice los primeros versículos del 1 al 4, dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hace años atrás tuve una conversación con Guti acerca de por qué los cristianos muchas veces podemos no estar añorando el cielo. Y hablamos, ¿cuál es la razón por la cual alguien no añoraría el estar con Cristo? Y todo lo que esto implica. Y entonces estábamos hablando de un libro que Guti había leído, y que fue un libro que leí a principios de este año, que es un libro que se llama Cielo. Es un libro de Randy Alcorn, y hablo del autor y del libro porque cuando uno se pone a buscar libros del cielo, hay cada cosa rara ahí que hay que tener mucho cuidado, porque normalmente todos los libros que están asociados al cielo, si usted se mete a buscar libros, la gran mayoría lo que hablan es de estas historias como de alguien que se murió por 5 segundos y que no sé qué, y que si ve la luz ahí al final del túnel y que yo no sé qué y no sé cuánto, y esos son los libros que más se venden, esos son los bestsellers y esos son los que le van a salir de primerito en la lista para leer. Pero este libro es un libro que lo que hace es ir a la Biblia y traer a colación preguntas que la gente tiene acerca del cielo, respondiendo con lo que la Biblia dice acerca del cielo. Que no es solo en Apocalipsis, hay muchos otros lugares donde la Biblia habla de este nuevo cielo y de esta nueva tierra, ¿va? Porque empecemos por ahí, está hablando de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Y una de las cosas que hablábamos es que el reino de los cielos, o este tema de los siglos también es un concepto difícil de digerir para nosotros. Es decir, yo no creo que en nuestra humanidad nosotros podamos realmente entender este concepto de la eternidad, ¿no? He hablado con mucha gente y es los siglos de los siglos de los siglos, y entonces sigue y sigue y sigue y no termina, y ahí se va uno de ride y ahí se puede ir ahí, y esa no es la idea, o más que eso,
es ese tema del concepto de la eternidad siendo un concepto quizás complejo para nosotros de digerir, pero una de las primeras cosas que este libro menciona es que para muchos cristianos, como estos conceptos son conceptos como extraños, entonces mejor no me meto ahí porque eso de que sigue y no sé, y entonces, etcétera, es que muchos cristianos se pueden imaginar que la vida después de esta vida es una vida como muy aburrida, en el sentido de que la imagen que tienen es como estas nubes donde hay un portón ahí como de oro, ¿no? Las imágenes que uno ve, etcétera. Y entonces después está ahí uno como una nube y uno dice, bueno, ¿y esa nube qué se hace? Y yo estoy durmiendo todo el día, ¿o qué estoy haciendo? Y parecer sí, hay gente que está como adorando a Dios, pero etcétera. Y tenemos como estas imágenes tan borrosas de lo que pudiese ser que no existe ese anhelo o ese deseo. Pero si usted ve los versículos que están ahí, está hablando primero de un nuevo cielo y de una nueva tierra también. Eso quiere decir, eso habla de lugares físicos, digamos, de cosas. O sea, yo me imagino las fotos estas de todas las bellezas que hay en este planeta que usted y yo no vamos a poder conocer. ¿Y qué pasa si esa belleza, esa creatividad de Dios para crear este mundo en esos nuevos cielos y nueva tierra la vamos a tener a disposición? ¿Qué pasa si no es estar ahí como una nube ahí sin nada que hacer, etcétera? Habla también este texto de una ciudad, habla de la Nueva Jerusalén y habla de esa ciudad, habla del trono de Dios allí mismo, habla de que no hay muerte, de que no hay llanto, de que no hay dolor. Todas estas cosas son hermosas, pero más allá de eso, más allá de que esa vida no es una vida ahí de nuevo perdidos en la nube sin saber qué hacer, sino una vida donde inclusive vamos a ver ahora en otros textos también que habla de que trabajan, de que hay cosechas, de que hay un montón de cosas por hacer, pero lo más importante es el anhelo de estar con Jesús. Eso es lo más importante de todo. Eso es lo que más debería anhelar nuestro corazón con respecto a su reino de los siglos, es el poder estar con Jesús todos los días. Pero para yo anhelar estar con Jesús todos los días, eso significa que yo debería tener una relación hoy en día con Jesús todos los días para que entonces mi corazón anhele esa relación y anhele ese momento en el que ya voy a poder estar con Él por la eternidad, en el que ya vamos a estar ahí y dice que Dios va a estar ahí mismo en esa ciudad. Dice que Dios va a alumbrar, de que no va a haber noche porque Dios mismo va a alumbrar el día, porque va a estar ahí como estaba en el jardín del Edén, como lo tenía planeado Dios desde el principio que estuviéramos con Él. Y ese es el anhelo más profundo que debe haber de nosotros y es la razón por la cual uno ve un Pablo diciendo vivir es Cristo, morir es ganancia. Para poder pensar yo que morir es ganancia, yo tengo que estar claro de qué es lo que me espera. Yo tengo también que reflexionar acerca de qué es lo que hay en esa vida después de esta vida, qué es lo que hay en ese reino por los siglos de los siglos. Una vida con Jesús, una vida maravillosa, una vida de nuevo donde no hay dolor, donde no hay llanto. Dígame si no sería eso espectacular. Que no haya que sufrir por nuestros pecados, por los pecados de otros, que ya no haya que sufrir por las enfermedades, que ya no haya el llanto, el dolor de cuando alguien parte, el dolor de una enfermedad, el dolor de situaciones complicadas que se dan en este mundo caído. Todo eso es maravilloso. Y todo eso de nuevo es accesible para nosotros si tan solo creemos. Eso es tan maravilloso. Todo esto es accesible si tan solo creemos. Dice el capítulo 22, el capítulo que sigue, los primeros versículos también dice: luego el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones.
Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, nuevamente, hay ciudades, ríos, calles, árboles, cosechas. Hay salud. Adorando a Dios por los siglos de los siglos. Es maravilloso, este lugar es maravilloso y eso es lo que usted y yo tenemos que saber, tenemos que reconocer y tenemos que contarle a otros. Este lugar maravilloso donde vamos a poder estar con Jesús por los siglos de los siglos. Y eso me habla de otro punto también importante, que es que esta vida no lo es todo. Que esta vida es un exilio, que nuestra verdadera casa está ahí y no aquí. ¿Se ha visto cuando uno va a otra casa y está unos días, pero ya al ratito ya uno quiere volverse a su casa porque la almohada, porque la cobija, porque el arreglo que usted tenga en su cama, ese es el arreglo que usted quiere tener para poder dormir tranquilamente, o cualquier otra cosa de su casa que no es lo mismo que estar en otra casa. Y ese es el sentimiento con el que nosotros estamos en esta vida. En esta vida somos obreros del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Venimos a obrar, pero esta vida va a tener el dolor, va a tener el sufrimiento, porque nuestra verdadera casa está con Cristo Jesús. En esos nuevos cielos y nueva tierra. Es ahí, es con Él donde está esa casa. Es ahí. Entonces aquí andamos como peregrinos, aquí andamos sirviendo al Rey para luego llegar a ese lugar maravilloso. Y es entonces, le pido a David, Sofi y a los chicos que me acompañen. Entonces, el Rey, hemos hablado del Rey todas estas semanas. Vamos a hablar del Rey la semana que viene. De ese Rey que ya vino, pero ese Rey que va a volver también. De ese Rey que es Rey de Reyes y que es Señor de Señores. De ese Rey que va a reinar en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra. Pero ese Rey también que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, hoy también. Y que ese Rey es el Rey al que yo tengo que servir todos los días. Que ese Rey es el que dicta, es el que dictamina qué es lo que yo voy a hacer hoy, qué es lo que yo voy a hacer mañana, porque Él es el Rey. Y que el hecho de que Él sea Rey me tiene que dar la confianza a mí, porque entonces Él promete que Él va a estar con nosotros hasta los confines de la tierra. ¿Para qué? Para que vayamos y hagamos esas obras que Él ha dispuesto de antemano para que usted y yo vayamos y hagamos. Y de que sí, su regreso implica un juicio. Y este mundo necesita justicia. Hablamos de esas cosas que usted puede tener en su corazón y en su mente, donde usted dice, sí, es tanta la maldad que este mundo necesita justicia. Pero esa justicia también conlleva las buenas noticias de que Jesús vino, de que Jesús tomó el lugar que le correspondía a usted, que me correspondía a mí, que somos pecadores y que hacemos cosas que Dios no quiere que hagamos, y que entonces Dios dijo, como soy justo, necesito emitir un juicio y voy a enviar a mi hijo a vivir la vida perfecta para que entonces Él tome ese lugar de Daniel, de David, de Sofi, de cada uno de ustedes. Y para que entonces no haya ese castigo eterno, para que entonces más bien puedan estar en ese reino por los siglos de los siglos, para que entonces más bien puedan estar en este lugar maravilloso,
en este lugar donde vamos a estar compartiendo, donde vamos a estar haciendo lo que vamos a hacer ahora, donde orar juntos nosotros, pero donde vamos a andar, caminar, donde vamos a compartir con Jesús, donde vamos a estar ahí cara a cara. Ese lugar maravilloso que tiene que ser un anhelo en nuestro corazón. Que cuando la vida se pone difícil, que cuando la vida es dura aquí, usted y yo podamos recordar que estamos de paso aquí, que somos peregrinos, que estamos como cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio, que estamos simplemente aquí sirviendo al rey, pero que nuestra verdadera casa, la casa y esa que tiene la almohada que a mí me gusta, esa que tiene el colchón como a mí me gusta que se sienta, esa casa está ahí con Jesucristo. Y que entonces cuando hablemos del rey que regresa, no sea estas preguntas, no sea este susto, todas estas cosas, que podamos estar alegres, gozosos, deseando, anhelando que llegue ese día y contándole a otros de esta buena noticia de que el rey regresa.